Quiero pedirle que vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Estaremos leyendo del 10 al 15. El título del devocional de hoy es Afirmando nuestra vocación. Afirmando nuestra vocación. Si ya lo tiene, puede decir amén. Si no, pues yo espero. 2 de Pedro, capítulo 1. Dice así. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis a más. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bueno, la vida cristiana, por si acaso no se ha dado cuenta, junto con el carácter cristiano, se forja por medio de la repetición y de la constancia. La constancia y repetición ¿en cuanto a qué? En cuanto a los principios básicos del cristianismo. Todo lo que hemos aprendido en esta vida, todo, ha sido por medio de repetir de manera constante lo que hoy sabemos. Por ejemplo, abrocharnos los zapatos. Cuando éramos pequeños, aprendimos por repetición y hasta el día de hoy todavía nos abrochamos los zapatos. Es algo que hacemos diariamente y en algunas ocasiones hasta varias veces al día. El ser humano es un ser de costumbre. Esta es la razón por la cual nos sentamos siempre en los mismos asientos. Nos hacemos el café de la mañana de la misma manera. Tenemos la misma rutina diariamente y cuando algo se entremete en esa rutina, pues se nos acaba el mundo. Nos encontramos como se me dañaron todos los planes, ¿no? Por naturaleza, resistimos los cambios. Nos llenamos de temor y de ansiedad cuando algo nuevo se aproxima, ya sea un nuevo trabajo, una nueva posición en la oficina. Quizás nos toca mudarnos a otra ciudad, es una ciudad nueva, un estado nuevo, un país nuevo. Y quizás hasta en una iglesia diferente. También nos entra la ansiedad y el temor porque no sabemos qué va a pasar o cómo va a funcionar. El temor y la ansiedad a causa de lo nuevo es algo normal. Porque nos hemos acostumbrado muy bien a que lo rutinario para nosotros es lo cómodo. Pero todo esto es solamente temporal. Porque a su debido tiempo llegamos una vez más a acomodarnos a esa rutina, a ese horario, a nuevas responsabilidades, como también nos acomodamos a una nueva congregación. Y una vez que nos acomodamos en ello, ahora lo nuevo pasa a ser rutinario y constante. Ya se vuelve algo normal en nuestra vida. Pero todas estas cosas que abarcan nuestra vida, en su gran mayoría, nos acostumbramos a ellas porque son una necesidad y quizás no hay otra opción. Tenemos que hacerlo. Tenemos que abrocharnos los zapatos. Tenemos que ir a este trabajo nuevo. Tenemos que enfrentar la nueva ciudad o el nuevo estado o el nuevo país. Pero por alguna razón, cuando se vienen a cosas espirituales, ahí creemos que son opcionales. Esta es la razón por la cual tenemos poca constancia en cuanto a las disciplinas espirituales, a la oración. Lo vemos como algo opcional. La lectura de las Escrituras, algo opcional. La obediencia a la palabra de Dios, tal como hablamos el domingo pasado, lo vemos como algo opcional. Y en cuanto a la vida de la iglesia o servir a la iglesia,
también lo vemos como algo opcional. Esta es la principal razón por la cual nuestro carácter ha tomado tanto tiempo en ser formado, y quizás aún hoy estamos batallando con cosas en nuestro carácter que quizás podían haber sido cambiadas al principio de nuestro caminar con Dios, si tan solo hubiésemos puesto un poco más de disciplina en cuanto a esas cosas. No hemos podido vencer esas áreas por la simple falta de repetición. Y es que es lo que el apóstol Pedro menciona en unos versículos anteriores a los que empezamos a leer hoy. El versículo 5, si regresan unos cuantos versículos, aquí el apóstol Pedro nos dice: vosotros también, poniendo ¿cuánta diligencia? Toda. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y el versículo 8 nos da la clave de por qué esto es beneficioso para nosotros. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted nota, el apóstol Pedro está haciendo la misma referencia que se usaría para una construcción de una torre o de un edificio, algo completamente vertical, donde ¿qué hacemos? Según 1 Corintios 3, es sobreedificamos sobre el fundamento. Es una cosa por encima de la otra. Podríamos leerlo de esta manera: no lea, simplemente mire mis manos. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzando por la fe como el fundamento, Pedro insta a que añadamos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y como cúspide de ese edificio, como piedra angular, añadir amor. Nosotros como humanos no estamos acostumbrados a este tipo de edificación, donde edificamos una cosa por encima de la otra. Por ejemplo, ¿cuántos tienen el pensamiento en la casa o en el trabajo de que no podemos hacer otra tarea a menos que terminemos la que tenemos a la mano? ¿Sí o no? Eso es lo normal. A veces mi esposa me dice: ¿me puedes ayudar con esto? Y voy para allá. Y de camino me dice: pero necesito también esto, y voy para allá. Y y me envía otra, y al final termino todo el día corriendo por toda la casa y me siento que no terminé absolutamente nada. Porque en mi cerebro tengo que terminar una para la otra, ¿no? Así que en nuestros trabajos nos piden un récord de terminaste o hiciste lo que se te envió y demás. Ok, esa es nuestra mentalidad, ¿no? Estamos más acostumbrados a terminar algo para poder comenzar otra cosa. Y yo pienso, quizás sea esta la razón por la cual hemos estado trabajando en el desarrollo de nuestro carácter cristiano por los últimos 1000 años y estamos en el mismo lugar, corriendo, tratando y no llegamos. Y pensamos, hasta que no termine de desarrollar la paciencia, no puedo desarrollar la piedad. Yo me he encontrado con muchos cristianos que yo les he dicho: ¿sirves al Señor en la iglesia? No, es que todavía no puedo servir al Señor porque el Señor está tratando conmigo en unas cuantas obras, o en unas cuantas áreas. Ok, ¿y cuánto dura ese proceso? Bueno, siempre están trabajando siempre el Señor está trabajando en la misma área. Y no estoy diciendo que Dios no trabaja en esas áreas, pero lo tomamos a veces como una excusa para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque hasta que Dios no obre conmigo, pues yo no me siento capaz. Y hay un balance ahí, ¿no? Pero muchas veces lo usamos como que no, hasta que Dios no termine conmigo en esa área, no puedo moverme al próximo. Pero aquí eso no es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo por medio de Pedro. Dice que añadamos. Sigue trabajando en esto, pero añádele esto. Y mientras trabajamos en esos dos, añádele. Y mientras estamos trabajando con esos tres antes, añádele. Es un trabajo de tiempo completo, desarrollo de carácter cristiano.
No nos damos cuenta que esta edificación que estamos sobreedificando no es de manera horizontal, como una línea o como lineal, una detrás de la otra, sino que estamos edificando hacia arriba de manera vertical, una encima de la otra. Por tal razón debemos construir carácter sobre carácter. Y no solamente edificamos añadiendo carácter sobre carácter, sino que debe haber un incremento en ellas. No nos está llamando Dios a hacer una torre flaquita, sino que en lo que vamos creciendo hacia arriba, también vayamos fortaleciendo y añadiendo a esas áreas. Porque si estas cosas no abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. El ocio se da por la abundancia de tiempo y la falta de ocupación en las cosas que edifican. Si usted mira la historia del rey David, pues ¿qué pasó con David? El año en que todos los reyes iban a la guerra, él decidió, me voy a quedar. Y tomando una siesta en el medio de la tarde, salió afuera y vio a Betsabé que se estaba bañando. Y ahí comenzó todo ese proceso donde Dios lo... El ocio no es nada bueno. No hay ocioso que haga el bien. El ocio y el mal están estrechamente conectados. Mire a alguien involucrado en deficiencias morales, pecados horrendos, y usted verá a alguien que probablemente se dio al ocio. Completamente echó a un lado la edificación. Porque aquí nos dice que si abundan estas cosas, no nos dejarán estar ociosos. La intención del Espíritu Santo por medio de Pedro es llevar a los cristianos a un crecimiento en cuanto al carácter de Cristo. El conformarnos con lo poco que hayamos crecido o que hayamos sido capaces de digerir es un grave peligro. No solo para estos cristianos o para ese cristiano, sino que es un peligro para toda la iglesia. Porque según Efesios 4, no lo tienen que buscar, según Efesios 4, estamos llamados a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Y cuando los cristianos se conforman con migajas de crecimiento, cuando miran atrás y dicen, bueno, por lo menos no soy lo que era antes, pero ¿por qué tampoco estoy o soy lo que ya debía haber alcanzado? El cristiano se conforma con ser librado de Egipto inmediatamente. Usted recordará la Pascua. Coman la Pascua con los zapatos puestos, con todo en sus manos, porque en cualquier momento el Señor los saca de Egipto. Y el cristiano de hoy se conforma, bueno, fui salvo de la noche a la mañana por el simple hecho de creer por la fe, gloria a Dios. Pero está ahora a paz con estar 40 años en el desierto. Cuando los cristianos se conforman con migajas de crecimiento, el resto del cuerpo, la iglesia local, sufre estancamiento también. Por eso el llamado al cristiano en esta epístola a seguir perseverando, a seguir corriendo la carrera de la fe, a seguir sobreedificando sobre el fundamento, a seguir exponiendo nuestro corazón ante la palabra de Dios, porque necesitamos afirmar nuestra vocación. Necesitamos crear una rutina saludable que repitamos muy a menudo para que así se vuelva parte de nuestra conciencia. Algo tan sencillo como, deja preguntarle a Dios si Él está de acuerdo con esto. No, me ofrecieron un trabajo que me paga $500,000. Tiene que ser de Dios. Hermanos, acostumbrémonos a tomar un paso atrás y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es una buena práctica a hacer. La cantidad de cristianos que se salen de sus iglesias, se salen de todo el plan de Dios por dinero o por comodidades. No. Tenemos que aprender cosas que son saludables, especialmente para nosotros como cristianos, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y ahora nos debemos a alguien más, a alguien que pagó por nosotros. Eso es una buena práctica a hacer. Otra más que puede hacer, no diga siempre que sí a todo. Dele tiempo a Dios para orar. Señor, ¿qué quieres que haga aquí? No quiero hacer las cosas por obligación, no quiero hacer las cosas por... Okay.
sea, es otra buena práctica. Y así por el estilo. Usted puede crear buenos hábitos y practíquelos a menudo para que se vuelva algo normal en su vida. Que quizás la oración no sea la excepción, sino la regla. Necesitamos sentarnos a los pies del Maestro para aprender de Él. Necesitamos quedarnos sentados en la rueda del alfarero o en la piedra del alfarero para que sea Él quien nos dé la forma final. Necesitamos quedarnos en las manos del purificador de la plata para que siga sacando las escorias de nuestro corazón. Necesitamos perseverar bajo la mano de aquel que lleva el martillo para que siga clavando nuestras estacas de la fe más profundamente o más firmemente con cada martillazo. Así cuando vengan los vientos, hermanos, pues nuestra tienda no se va, nos quedamos ahí. El próximo capítulo 2, no se lo voy a leer tampoco, pero solamente para que sepa. El próximo capítulo 2 nos habla de la advertencia en cuanto a los falsos maestros que habrían de entrar en las congregaciones. Y esta es la razón del capítulo 1 que estamos hoy. El versículo 10, Pedro aquí continúa y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué clase de promesa? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro sabía que hay un reino eterno. Como usted y yo sabemos, hay un rey eterno, un reino eterno. Un reino eterno que nos espera. El cual es el reino del Señor y Salvador Jesús. Pero antes de alcanzar ese reino, hasta el día de hoy, existe un grave peligro y es el de resbalar o caer. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso, ninguno. Aquí Pedro está haciendo una referencia a apostatar de la fe, de la cual ningún cristiano está libre de hacerlo. Nosotros creemos, aquí como iglesia, creemos que la salvación que Dios nos otorga por medio de la fe es eficaz. Y que Él mismo nos sostiene y nos guarda hasta el final, siempre y cuando permanezcamos y perseveremos en ella. Amén. Ese es uno de los rasgos de nuestra salvación, que perseveramos en la santidad. Pero eso no significa que el hombre no apostata de la fe y que alejándose de ella nunca más regrese. Hay un grave peligro. Los ha habido a través de la historia. En nuestros tiempos los ha habido. Y como ese peligro siempre estará vigente, el apóstol Pedro hace esta siguiente declaración en cuanto a su llamado para con los santos. Versículo 12. Dice, por esto. En otras palabras, por esta razón, porque sé que el peligro es inminente, que puede suceder. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Mire, usted no se imagina la cantidad de cristianos que desechan la enseñanza del Evangelio por el simple hecho de que ellos creen que ya están firmes en Él y que no necesitan nada más. Desafortunadamente, hay algunos cristianos que han llegado a ver el Evangelio de nuestra salvación como un pan ligero. Tal y como la nación de Israel tomó el maná en el desierto, y por tal razón Dios envió juicio sobre ellos. Recordemos que Jesús mismo le dijo a sus discípulos que mientras que el Evangelio fuera el fundamento de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Esa roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia no era Pedro. Religiones se han hecho a raíz de ese versículo. No era Pedro, sino la declaración que Pedro hizo cuando Jesús preguntó quién era él. Esa declaración todos la recordamos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración pues saca a la luz el Evangelio de nuestra salvación, y mientras ese Evangelio sea la base de la iglesia, el fundamento de la iglesia, nadie la puede tocar. La iglesia es del Señor. Pablo en su carta a los Romanos dijo lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Tristemente, muchos han llegado al punto de interesarse más por los dones, los talentos, los ministerios, las visiones, revelaciones, las lenguas, las interpretaciones de lenguas, los ángeles, que han echado a un lado lo único, escuche bien, lo único que nos puede salvar. Sin embargo, aquí Pedro les está diciendo, no importa cuánto sepas del Evangelio o cuán firme crees que estás en él, yo se los voy a seguir enseñando. Porque es lo único que nos mantiene, hermanos, salvos, por así pudiéramos ponerlo de esa manera. Es lo único. De este lado de la eternidad, mientras el peligro de abandonar la fe esté vigente, si hay algo que tenemos que seguir predicando, ¿qué cosa es? Es el Evangelio de nuestra salvación. Lo único. Porque una vez que cerremos nuestros ojos de este lado de la eternidad y pasemos a la eternidad, pues allá no habrá necesidad de predicar el Evangelio. Por eso el mandato de hacerlo aquí. Nota el énfasis que se hace en muchas congregaciones. Esto no es algo... Lo único que salva es el Evangelio. Y un Evangelio diferente no salva. No salva. Esta es la razón por la cual Pedro insiste en la gran necesidad de afirmar la vocación de nuestra fe. Pedro no habría de cerrar sus ojos con la tranquilidad de que, bueno, gracias a Dios cumplí hasta el final mi carrera de la fe. Bueno, gloria a Dios por eso. No, Pedro quería asegurarse que no solo en vida, sino que aún justo antes de su muerte, él mismo procuraría, diligentemente dejar un legado para que estos cristianos pudieran afirmar su vocación de fe. Versículo 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros, ¿con qué? Con amonestación. Lo que menos les gusta a los cristianos, la amonestación. La amonestación. Dice 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos, ese legado está aquí. Está aquí. 66 libros. El llamado de Dios para con todos nosotros es no solo a creer por medio de la fe, sino también a edificar sobre esa fe que hemos creído. Es fácil quedarnos parados y esperar que la vida nos pase por delante, porque al menos nuestro futuro ya está asegurado. Pues gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero ese no es el llamado de Dios para con su iglesia. No es el único llamado. Bueno, sean salvos y ya. No. Nos es necesario edificar, sobreedificar, construir, fortalecer y afirmar nuestra fe para que así el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y vaya, no solamente formado, sino que también vaya en aumento. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Póngase de pie, por favor. Acompáñenme ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, podemos sobreedificar sobre ese fundamento, el cual es Cristo. Señor, se nos hace tan fácil echar a un lado el sobreedificar, porque en nuestras mentes pensamos solamente en, bueno, ya somos salvos. Y no nos preocupamos que aún de este lado de la eternidad corremos el grave peligro de entibiarnos, de enfriarnos y de apostatar de la fe. No es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso progresivo que sucede cuando no afirmamos nuestra vocación.
que sucede cuando somos ociosos, cuando echamos a un lado la santificación, cuando echamos a un lado aquella formación de carácter que tú quieres hacer en nosotros. Quizás hay áreas en nuestra vida que debieron ser cambiadas y transformadas hace mucho tiempo atrás. Quizás ya para este punto, de haber puesto toda diligencia, hubiéramos sido más pacientes, más misericordiosos, hubiésemos crecido en bondad, en servicio. Quizás nos hubieses dado más dones, quizás nos hubieses confiado más ministerios, quizás nos hubieses permitido pues ser usado más aún. Pero tristemente, Señor, pues en muchas áreas nos hemos conformado con estar 40 años en el desierto sin ningún tipo de problema. Y mientras tú sostienes nuestra vida con el maná, con el agua de la roca, pues estamos a paz con eso. Te pedimos, Señor, en esta noche, que tú cambies esa actitud en nosotros. Que afirmemos nuestra vocación. Que edifiquemos, que construyamos una sobre otra y dos a la misma vez. Danos la capacidad que necesitamos para poder absorber y poder pues tomar en serio este llamado que tú nos haces hoy, Señor. Te pido que quites de nosotros el pensamiento tan ligero de, bueno, es que yo no necesito, ya estoy mejor que como estaba antes. Señor, te pido que nuestros ojos se fijen en ti y que tú nos transformes, que tú nos cambies, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos establezcas, que tú haces obra en nosotros que ninguno de nosotros podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Así que te pedimos en esta noche, Señor, que tú afirmes nuestra vocación, que tú nos ayudes a nosotros a afirmar nuestra vocación en ti, Señor. Ponemos nuestro corazón delante de ti a pedirte que tú haces esta obra en nosotros. Ayúdanos, 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 te pedimos, Señor. Te damos la gloria y la honra y todo reconocimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.